Hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos. A ver, están ingresando algunos más. Bien, darle la bienvenida a todos, a los de Chiclayo, a los de Chachapoyas, a los hermanos de Bolivia y de Venezuela que también participan en estas clases. Sean bienvenidos todos. Espero se encuentren bien. Y como siempre les digo, tener la Biblia a la mano, un cuaderno y un lapicero de apuntes. Y vamos a empezar dentro de muy poquito. Ya estamos por arrancar. Bien, hermanos, vamos a iniciar con la oración que nuestro Señor nos enseñó. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor, voy a silenciar en estos momentos para poder tener la clase sin interrupciones. Muy bien, hoy día, hermanos, nos toca el tema número 32 y es características de las sectas. Para empezar, tengo que decirles previo a esto es que hay que distinguir, hermanos, entre las sectas protestantes antiguas que se constituyeron durante la primera época de la Reforma, de la denominada Reforma Protestante, ¿sí? De las más recientes, que se fundaron en los últimos 2 siglos, o sea, de 1800 en adelante. Las primeras, o sea, las antiguas, son más serias en sus planteamientos teológicos, en su organización y también en la celebración del culto. Mientras que las otras, o sea, las recientes, las de 1800 en adelante hasta nuestros días, son más superficiales y se preocupan casi exclusivamente por hacer proselitismo religioso. ¿Qué es esto de hacer proselitismo religioso? Es el acto de tratar de ganar adeptos para su secta. ¿Sí? En eso se enfocan, en tratar de ganar adeptos para su secta. Muy bien. Vamos a ver la primera característica que el padre Matuli considera en su libro. Es la superficialidad. Hermanos, los protestantes aparentan una gran preparación, andan con su Biblia bajo la mano, ¿sí? Bajo el brazo, y ¿qué hacen? Bueno, los católicos que no están preparados y creen que ellos conocen mucho de Biblia, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que solo tienen aprendidas algunas citas de memoria y además les falta seriedad en la investigación bíblica e histórica, por supuesto, ¿no? Algo que normalmente no quieren ellos es entrar en el tema de la historia. Prefieren afirmar lo que a ellos les conviene. Entonces vamos a buscar la primera cita, hermanos. Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 11. Gálatas 1, del 6 al 7. Gálatas 1, del 6 al 7. Gálatas 1, del 6 al 7 dice: Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó
y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Entonces, hermanos, lo que hacen las sectas es simplemente sembrar confusión entre los verdaderos cristianos. Segunda característica que nos presenta el padre Amatuli es el fariseísmo. Ellos aparentan ser santos y desprecian a los demás considerados como pecadores, principalmente los católicos, ¿no? Ellos dicen, los católicos están perdidos, son puros pecadores. Vamos a buscar la cita, Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 2. San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 2. Dice, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por eso los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Por eso, hermanos, muchos protestantes afirman que los católicos pues son borrachos, ¿no? Que son idólatras, mujeriegos, mentirosos, al punto de no considerarnos sus hermanos, ¿no? Ellos no dicen, los católicos no son nuestros hermanos. Es lamentable, pero Cristo ha venido por los pecadores, precisamente. Tercera característica que nos presenta el padre Amatuli es la oposición a la Iglesia Católica. Aunque están divididos en miles de sectas, porque son miles de sectas, cuando se trata de atacar a la Iglesia Católica, todas se ponen de acuerdo, ¿no? Y por ahí van diciendo que la Iglesia Católica es la gran ramera, la Babilonia del Apocalipsis. En el fondo, hermanos, el Cristo que conocen y predican los protestantes es un Cristo que tiene poco parecido con el Cristo histórico que vivió hace casi 2000 años entre nosotros. Y si Cristo volviera hoy, seguramente lo rechazarían. Esa imagen que estoy compartiendo, por ejemplo, la pueden encontrar en internet, ¿no? Donde se ataca a la iglesia. Y se le tilda de la gran ramera del Apocalipsis. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, un texto muy importante que deberíamos saberlo de memoria. Primera Timoteo 3:15 dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Muy bien, hermanos, aquí San Pablo nos dice que la iglesia es pilar y base de la verdad. ¿Ya? Entonces, atacar a la iglesia es atacar a la verdad. La iglesia católica es la única fundada por Cristo. Y repito, es columna y base de la verdad. Cuarta característica que presenta el padre Amatuli en su libro es el moralismo. Los protestantes desconocen los grandes valores e ideales del Evangelio, ¿no? Su gran preocupación en realidad consiste en cumplir ciertas normas de vida moral en un contexto capitalista, porque ellos predican, por ejemplo, el Evangelio, la teología de la prosperidad, y se preocupan muchísimo por el diezmo.
Precisamente la imagen que les he compartido es sacada de internet, donde hay estudios, se puede decir informaciones, que los pastores son magnates de Dios, o sea, les llaman los magnates de Dios, ¿no? Por la cantidad de dinero que logran acumular aprovechándose de las personas, sacándoles el diezmo. Quinta característica es el individualismo. ¿Qué es esto del individualismo, hermanos? Cada uno se preocupa por su salvación personal, ¿ya? No tienen un verdadero concepto de humanidad, de comunidad, perdón, y fácilmente se pasan de una secta a otra donde se encuentren a gusto. No me gustó lo que me dijo el pastor, me voy a otra secta, ¿no? No importa la denominación. La cosa es que yo donde esté me sienta bien, es lo importante para ellos. Muy bien, entonces para eso vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. La primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos dice esta carta? Dice, pero anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. Perfecto, entonces la Iglesia Católica, hermanos, ¿sí?, está realmente preocupada, nos dice, nos enseña que debemos preocuparnos por nuestros hermanos para que alcancen la salvación con nosotros. Sexta característica es el exclusivismo. ¿Qué significa el exclusivismo? Cada secta se considera a sí misma como la verdadera iglesia de Cristo y por lo tanto solo ellos se salvarán. Un ejemplo tienen ustedes ahí una imagen de los testigos de Jehová y sus salones del reino, ¿no? Ellos afirman, por ejemplo, que solo ellos se salvarán y tienen que ser uno de los 144,000 elegidos, ¿no? Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hermanos, Dios quiere que todos los seres humanos nos salvemos. Él nos ama a todos y Él desea la salvación de todos. No es solo de unos, sino de todos. Después también tenemos la característica número 7, que es el fanatismo. No hacen más que ellos que repetir ciertas citas bíblicas, como les dije, si saben algunas citas de memoria, que las repiten, y atacan también sin fundamento a la Iglesia Católica. ¿Qué nos dicen, por ejemplo? ¿No? Los católicos están marcados con el número de la bestia, el Papa es la bestia del Apocalipsis, el fin del mundo está cerca. ¿Razones? Lo dice la Biblia. Y nadie los saca de su necedad, porque son necios. Ellos malinterpretan las citas y nadie los saca de esa necedad. Hay que saber diferenciar entre contenidos bíblicos y seguir la enseñanza. Recordemos que ya hemos tenido clases, ¿no? Hay una clase que nosotros tenemos que se llama Contenidos Bíblicos, y ahí aprendemos que la Biblia tiene no solo enseñanza, sino tiene normas, tiene consejos, tiene costumbres, ¿sí? Entonces hay muchísimos otros contenidos que tiene la Biblia, aparte de la enseñanza. Y para seguir a Cristo hay que seguir la enseñanza que está en la Biblia, no el resto. Característica número 8 es la preferencia por el Antiguo Testamento.
Las sectas protestantes manifiestan una clara preferencia por muchos aspectos del Antiguo Testamento, en especial en el campo moral y la conveniencia de lucrar con el diezmo. Y ahí, por ejemplo, les he compartido una imagen de los israelitas, ¿no? De secta fundada acá en el Perú, y ellos se basan mucho en el Antiguo Testamento, hasta la vestimenta también. Vamos a buscar ahora la cita, Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos 10, 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9 nos dice: entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Y a qué se está refiriendo esta cita, hermanos? ¿Sí? A que queda nula la antigua alianza pactada con Moisés y establece una segunda a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta cita es bien clara. Característica número 9, el reduccionismo. Cada secta se limita a subrayar solamente, solo lo que uno que otro aspecto que el más le interesa, ¿sí? Mezclándolo con un sinfín de opiniones particulares de tal o cual fundador. Vamos a ver algunos ejemplos también, ¿sí? Ahí tienen en la imagen, tienen al fundador de los mormones, de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día. Vamos a ver qué dicen. José Smith, fundador de los mormones, ¿no? De la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Por ejemplo, ¿qué enseñanza da él? ¿Qué afirmación hace? Él afirma que el Evangelio de Dios no está completo, ¿no? Que recibió un mensaje, ya lo hemos visto en el tema de los mormones, que él recibe un mensaje divino y le dice que el Evangelio no está completo y que lo tiene que completar. Después tenemos a Charles Russell, de los fundadores de los Testigos de Jehová, y ellos, los Testigos de Jehová, enseñan que Jesucristo no es Dios. Ya lo hemos visto, ¿no? Ellos dicen que Jesucristo es un hombre, pero como que tiene ciertos poderes, ¿sí? Era como más o menos como un superhéroe, en realidad, pero que no es Dios, ¿no? Después tenemos también a Ellen G. White, fundadora de los Adventistas del Séptimo Día. Y esta señora también en su enseñanza particular, ella a sus adeptos les enseña que los verdaderos cristianos guardan el sábado. Entonces cada uno mezcla según sus pensamientos, sus ideas. Ahora vamos a ver la característica número 10, que es el fundamentalismo, ¿sí? Y pues consiste en la interpretación literal de los textos bíblicos. Con esto llegan a afirmar auténticas barbaridades, ¿no? Como cuando dicen que Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, ¿no? ¿Y desde cuándo Dios tiene dedos? ¿Mm? ¿Desde cuándo Dios tiene dedos? Ahí incluso en internet he encontrado esas imágenes, ¿no? Ahí está la mano de Dios escribiendo justamente con el dedo los mandamientos, ¿no? Vamos a ver la característica número 11, el salvacionismo. El salvacionismo, ellos insisten mucho en textos apocalípticos, ¿no? Llegando a la conclusión que el fin del mundo está cerca, eso es lo que ustedes le van a escuchar a todos los sectarios, le van a escuchar, ya está cerca el día, ya está cerca el fin del mundo, ya están las señales del fin del mundo, ¿no? Y sobre pretexto de cualquier cosa o de todo lo que nos pase, dicen ellos, son las señales. Ya la pandemia es la señal del fin del mundo, ¿no? En maremotos, desastres naturales son señales del fin del mundo. Entonces, vamos a buscar
Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. De ahí justamente les he compartido una imagen de hace unos años atrás, donde una secta afirmaba pues la fecha exacta del día del juicio final, o sea, del fin del mundo, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores, o por alguna carta que se pasa como nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión y el instrumento de la perdición. Perfecto, entonces, hermanos, San Pablo nos lo dice también y advierte que no nos dejemos asustar ni engañar de ninguna manera. Miren, que el fin del mundo está cerca, no nos dejemos engañar. Más rápido nos moriremos, ¿sí? Será nuestra muerte personal, ¿no? Antes que el fin del mundo. Ahora vamos a ver la característica número 12, el ascetismo. ¿Qué es esto? Las sectas subrayan la necesidad de ayunar y de abstenerse de ciertos alimentos para alcanzar la santidad, ¿no? De ellos dicen que hay ciertos alimentos que los vuelven impuros, entonces ellos dejan de comer para mantener esa pureza, esa santidad. Y en esta imagen que les estoy compartiendo, ya saben, ¿no? Toman algunas citas del Antiguo Testamento para decir que no se puede comer chancho, ¿no? Bueno, no podríamos comer los langostas, los langostinos, los cangrejos, ¿no? El calamar, el tiburón, el toyo, por ejemplo, que a los que somos acá de Chiclayo, de la costa, y en Chiclayo se utiliza mucho el toyo, que es un pez sin escamas, ¿no? No podríamos comerlo en el ceviche, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son impuros. Y las sectas dejan de comer estos alimentos para mantener, entre comillas, o ser santos. Vamos a buscar Mateo capítulo 15, versículo 11. Mateo 15, 11. San Mateo capítulo 15, versículo 11. ¿Qué dice? Lo que entra por la boca no hace impuro a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Esta cita es muy clara, ¿no? Entonces podemos comer todo tipo de animal, de alimentos, y eso no tiene nada que ver con la purificación de nuestra alma. Para que vean que nuestros hermanos separados están totalmente equivocados en muchísimos temas. Veamos también la característica número 13, el puritanismo. ¿Qué es esto? Cuidan ellos mucho los detalles para convencerse de que ellos son buenos y de que se van a salvar. Entonces aplican la pureza moral hasta el más ínfimo detalle, ¿no? Su religiosidad tiene una característica de ser muy temerosa, ¿no? Por si acaso, hermanos, el puritanismo sale del calvinismo, ¿ya? De esa antigua iglesia protestante, el calvinismo, de ahí se deriva el puritanismo. Veamos la característica número 14, el angelismo. Ellos desprecian las realidades temporales, ¿no? Para concentrar su interés en el problema de la salvación del alma. Por ejemplo, los testigos de Jehová dejan de lado cosas de la vida en sociedad para concentrarse en ser uno de los 144,000 elegidos de Dios. Por eso ellos rechazan
normalmente los actos cívicos, un poco más y son capaces ya de no mandar a estudiar a los hijos, ¿no? Ya, por esta confusión que ellos tienen. El revelacionismo, característica 15. Ellos aceptan con facilidad los contenidos de las revelaciones privadas como elementos de su credo, ¿sí? Precisamente la imagen que les he compartido ahí es de referente a José Smith, ¿sí? José Smith, fundador de los mormones, tuvo muchas visiones y revelaciones, incluso que Juan el Bautista se le apareció y lo hizo sacerdote, ¿no? Por eso esa imagen pertenece a ese pasaje, se puede decir, de la historia del mormonismo. También tenemos a Charles Russell, de los Testigos de Jehová, el fundador. Él, mediante revelación también, se consideró uno de los 7 ángeles de Dios. Elena G. de White, fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, por ejemplo, afirmaba haber tenido revelaciones desde los 17 años de edad. Y como ya hemos visto en el capítulo, en el tema de los adventistas, Elena G. de White dejó la escuela a muy temprana edad por un problema de salud, o sea, prácticamente casi era una analfabeta, ¿sí? Pero que supuestamente había tenido revelaciones. Ya habíamos visto también que todos los libros que escribió, que son considerados casi igual que la Biblia por los adventistas, precisamente en que una mujer sin educación, cómo puede haber escrito 40 libros, ¿no? Entonces que todo tiene que haber sido de revelación divina. Pero ya sabemos también, porque lo revisamos en la clase, que ella, ya un apóstata adventista, descubrió de dónde ella había copiado, había plagiado estas revelaciones o estas afirmaciones que ella hace públicas como revelaciones. Vamos a ver la característica 16, que es el pietismo. Ellos predican la posibilidad de alcanzar en este mundo la santidad perfecta, mediante el ayuno, la oración y solo la fe. Algunos exageran, por supuesto, hasta enfermarse. Característica número 17, hermanos, el emocionalismo. Tratan de vivir un clima de euforia, ¿no? Ustedes, si alguna vez fueron llevados a un culto protestante, se van a dar cuenta. A mí alguna vez, hace años atrás, me invitaron, yo cuando no estaba alejado, se puede decir, de mi fe, no estaba firme en mi fe, fui invitado y asistí y había banda de músicos, ¿no? Mucha euforia, cantaban, gritaban y todo eso, ¿no? Entonces, hay ese vivir de un clima de euforia que para lograrlo se sirven pues se sirven de canto, de grupos musicales, como les estaba diciendo, de recibir del Espíritu, ¿no? El don de lenguas, hacer milagros. Muchos testimonios de conversión viven de los sentimientos, ¿no? Como dice el padre Luis Toro, ¿no? Viven de los sentimientos, ¿no? Por lo que siento me miento, dicen, ¿no? Y vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice:
el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Entonces, hermanos, lamentablemente hay católicos no preparados, ¿sí?, que se dejan arrastrar por el demonio a través de los falsos pastores con espíritus engañadores. Característica número 18. Propaganda de las curaciones. Por los distintos medios de comunicación se anuncian grandes campañas de curaciones milagrosas, ¿no? Para llamar la atención de los pocos firmes en la fe. En estas reuniones llegan pues a crear estados de psicosis colectiva, ¿no? ¿Sí? Donde la gente pues, entre comillas, se sana, ¿no? Y lo pueden ver en televisión, en canales de cable, yo le he tenido la oportunidad de mirar, ¿sí? Canales de cables evangélicos, donde se hacen los milagros, como parece fábrica de milagros, ¿no? Una cola inmensa y pasa uno y el pastor le impone las manos y se caen, o si no caminaban, dejan las muletas y salen caminando, ¿sí? Entonces, hay mucho de eso. Vamos a buscar Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24 nos dice: porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, hermanos, solo buscan engañar a los verdaderos cristianos para arrastrarlos a sus sectas. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a ver la característica número 19, que es el rigorismo. El rigorismo, ¿qué significa esto? Amenazan con la expulsión de la secta y los castigos del infierno a los que no cumplen, ¿sí? Aquel que es expulsado, peor, si este expulsado regresó a la Iglesia Católica, es declarado apóstata y nadie jamás le vuelve a hablar con ellos o con sus familiares, ¿sí? Un caso muy conocido por todos nosotros es el caso de Fernando Casanova, ¿no? Que era pastor, dejó y regresó a la iglesia, y él mismo cuenta en su testimonio que todos las supuestas amistades que tenía de años de la iglesia evangélica a la que él perteneció, simplemente es como que si él hubiese muerto porque regresó a la iglesia católica. Jamás le volvieron a hablar. Entonces ese es el rigorismo. Sí, y esas son las 19 características que nos presenta el padre Matuli en su libro Catolicismo y Protestantismo, ¿no? Bien, hermanos, entonces ahora sí vamos a poder hacer la rueda de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos y preguntar al respecto del tema si tienen alguna duda, ¿no? Hacer un comentario y podemos responder a sus preguntas. Si no, también pueden hacerlo por el chat. La hermana Francisca nos dice que recién acaba de entrar. La reunión es clases de apologética, hermana. Estamos en la clase número 32, ¿sí? Hoy día nos tocó ver características de las sectas. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Con gusto para poder responderles. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Están mudos hoy día. ¿Qué pasó?
¿Ninguna duda? ¿Seguros? ¿Algo que quieran participar? ¿No? Bueno, entonces continuemos. Hermano, buenas noches. Sí, hermana, dígame. Bueno, quiero hacer un comentario sobre lo que me pasó a mí con estas sectas. Yo estuve eh, yendo antes de conocer verdaderamente a Jesús en nuestra iglesia católica. Yo fui más antes, ¿no? A buscarlo en sectas porque no conocía, pues, ¿no? De la doctrina católica. Y bueno, me invitaron con los adventistas, estuve allí, no sé, personas con buenos principios, sí, pero equivocados, ¿no? Me sentía bien, pero yo buscaba a Jesús, ¿no? Y bueno, no sé, no me llenaba ahí, no sé. Y me fui también a, ¿cómo se llama este movimiento? Movimiento Misionero Mundial. Ya, ahí también, ajá, me invitaron, una prima también convertida, católica ella, pero se convirtió y bueno, también, como yo estaba desorientada, me iba por aquí por allá. Y me llevó ahí, aquí a Chiclayo, aquí en Chiclayo, enfrente de Saga, ahí hay un templo, creo, de ellos. Me fui, hermano, no, sí, puro sentimentalismo, pura bulla, no, sí, pentecostal, sí, exacto. Pura bulla, no lo dejaban hablar al pastor y apenas hablaba gloria a Dios y la bulla y el bombo y las panderetas y no, para que no me sentí bien, ¿no? Pero gracias a Dios que me rescató y gracias al Padre Luis, creo que una vez lo comenté, al Padre Luis Toro, porque yo buscaba la verdad. Yo no quería estar engañada y por eso yo pienso que Dios me puso en ese camino de estar allí para encontrar y para darme cuenta cuál es la verdadera iglesia. Y gracias a los videos del Padre Luis Toro pude darme cuenta que esas sectas pues ahí no son las verdaderas iglesias de Dios, ¿no? Sino hay una sola y que es la católica. Y bueno, aquí estoy perseverando hasta el final. Así es, hermana, ese es el camino difícil, ¿no? La perseverancia. La perseverancia es difícil, pero ahí estamos. Sí, hermanos, así, o sea, y esto es que quizás, bueno, yo por ejemplo, a mí me invitaron yo fui, o sea, pero, o sea, en realidad cuando yo les digo que estaba alejado de la iglesia en el sentido de que yo no conocía mi fe. Había regresado a la iglesia, participaba ya nuevamente de la iglesia católica, ¿no? Como un católico común y corriente, los que se ven, ¿no? Que participa, va a misa, que sabe que tiene que participar de misa y eso es cumplir, ¿no? Pero más allá no iba, ¿no? Y esta invitación fue para la iglesia nazarena, ¿no? La iglesia nazareno, ¿no? Entonces participé, no fue acá en Chiclayos, fue en Trujillo, ¿no? Ellos tienen un templo, bueno, un templo que fue un cine, pero ellos sí, o sea, el culto no creo que sea tanto como los de Movimiento Misionero Mundial. Sí, pentecostales, sí. Un conjunto de música, ¿no? O sea, con guitarra eléctrica, todo, o sea, sí está, se puede decir, bonito, ¿no? Emocionante, pero yo sí era consciente, eso sí era consciente que yo estaba en lo correcto dentro de la iglesia correcta, que es la iglesia católica, ¿no? Entonces, pero como le digo, tuve la oportunidad de asistir, ¿no? Y ver cómo es uno de estos cultos, ¿no? Incluso ya se emocionan tanto que a los invitados ya saben quiénes son los invitados porque todo está estructurado, ¿sí? Hay gente que acomoda, a ver quién es el trío de invitados, se ponen y todo. O sea, se atienden muy bien. Y ahí le dicen, ya, ¿sabe? Cuando llaman hacia adelante, quién quiere recibir a Dios, ¿no?
Entonces, y ahí los van sacando, ¿no? Ya emocionados, se paran al frente y les imponen las manos y ya, convertidos en protestantes, no convertidos en Cristo en realidad, ¿no? La conversión es, esa conversión no tiene la conversión es conversión a Cristo, ¿sí? Al Evangelio de Cristo. Esa es la conversión. Es mal utilizada esta palabra por ellos, es convierte, ¿no? Conviértete, arrepiéntete, ¿no? Esa conversión es renegar de Cristo en realidad, porque dejas la iglesia. Así es, hermana. A mí también, bueno, como le digo, eso fue parte de mi historia, se puede decir, y de esa experiencia que tuve con la iglesia en Nazareno, en Trujillo, ¿no? Sí, pienso que todos tenemos un testimonio que contar, ¿no? Sí, todos hemos pasado por algo de esas cosas. Sí, o tenemos algún familiar, ¿no? Que ya está en una secta y nos comienza a hablar, ¿no? Como el mismo padre Juan Carlos de Cajamarca, él menciona, ¿no? Que prácticamente toda su familia es protestante, ¿no? El único que no era protestante era su abuelo, ¿no? Y él justamente en averiguar la verdad es que llega a la iglesia y por eso él conoce la iglesia y después elige seguir el camino de Cristo mediante el sacerdocio, ¿no? Es un testimonio muy bonito también que tiene el padre Juan Carlos. Ya se los comentará en algún momento. Hay algunos que ya lo conocen porque tenemos muchos de Cajamarca y bueno, y los que él sí en una reunión acá ha mencionado su historia también. Bien, entonces, hermanos, ¿alguna otra participación? ¿Alguien que quiera compartir con nosotros? ¿Alguien más? Bueno, parece que no hay más participaciones. Hermanos, quiero comentarles que ahí tienen ustedes mis redes sociales, ahí tienen mi Facebook, como me encuentran como hermano Marco Antonio AP, ¿sí? Mi correo electrónico para que se puedan poner en contacto y el canal de YouTube donde subimos las clases. En esta semana les digo ya que voy a comenzar a subir varias clases, habíamos retrasado por un problema técnico compartir las clases por el canal, pero ya en esta semana comenzamos a subir las clases que nos están faltando. Perfecto, así que pueden suscribirse al canal, compartir los videos también con las personas que ustedes quieran evangelizar, así que eso es un medio de evangelización moderno, ya que estamos todavía bajo la pandemia y no nos podemos reunir. Extraño tener las clases de apologética, darlas presencialmente, ¿no? Pero la tecnología nos está también manteniendo en contacto y podemos utilizar de manera positiva y para Dios los medios digitales. Sí, bien hermanos, el próximo tema es la clase número 33, donde nosotros se puede decir es método de conquista. Vamos a conocer qué hacen, qué usan las sectas protestantes para conquistar católicos, ¿sí? Entonces en nuestra clase 33 es la última de todo el paquete, se puede decir, de clases que tenemos, pero como ustedes saben, como siempre lo hacemos también de manera presencial, las clases van a continuar dándose, o sea, después de la 33 regresamos a la número 1, si ustedes pueden participar, seguir participando, invitar personas, compartir el enlace que se les envía a través de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Bien, entonces, es la próxima clase. Vamos a despedirnos ya regalándole una rosita a nuestra Madre María. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase termina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, que el Señor los bendiga, hermanos, a todos. Buenas noches.